Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para todos. Para mí es un honor estar con ustedes en esta noche. Tenemos un tema muy interesante dentro de este seminario y vamos a hablar de la autoría de la Biblia. Voy a entrar de una vez en materia para que aprovechemos el tiempo, que solamente tengo una hora, así que aprovechémoslo al máximo. Cuando hablamos de la autoría de la Biblia, el objetivo es que nosotros podamos comprender que Dios es el verdadero autor de la Biblia y cómo los hombres fueron instrumentos inspirados por él. Hay que reconocer que hay un proceso histórico y literario en la formación de la escritura y también hay que animar y valorar a todos los hermanos para que amen la palabra como alimento de vida y no solo como un libro antiguo. Eso sería como el objetivo a grueso modo de día de hoy. Yo quisiera iniciar para que ustedes me lo hagan por en el chat. Quiero que pongan eso en el chat rápido. Eh, y si yo te preguntara quién escribió la Biblia, quiero que me pongas en el chat ahí quién escribió la Biblia. Escribe rápido, lo primero que te llegue a la mente. ¿Quién escribió la Biblia? Adelante, escriban. ¿Quién escribió la Biblia? La iglesia, hombres. Vamos, vamos, varias personas inspiradas por Dios, varias personas. Hay 40 autores, creo. La iglesia elige los 73 libros, pero la escribió Dios por profetas y personas inspiradas. Muchos autores, hombres inspirados por el Espíritu Santo, Dios a través de los hombres. Muy bien, muy bien, muy bien lo que hay comentado. Excelente, muy bien. Casi la mayoría ha dado en el clavo. La Biblia tiene dos autores realmente, Dios y el hombre, y es una maravillosa cooperación. Eh, si queremos buscar el fundamento bíblico de lo que estamos hablando, sería 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí estaríamos hablando de qué es la inspiración bíblica. Según la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, Dios es el autor porque Él inspiró a los hombres para que escribieran lo que Él quería comunicar. ¿De acuerdo? Eh, pero esto, aquí ya empiezo a quitar, desmitificar. Hay mucha gente que tiene muchos mitos de la Biblia. ¿De acuerdo? En el sentido de que algunos se imaginan como que la Biblia vino en un meteorito en el cual vino ese libro y que se le presentó a la gente, un libro ya conformado. Otras personas se imaginan como a Dios ahí trazando la letra, letra por letra, o Dios tomándole de la mano a esa persona que está escribiendo, eh, o Dios dándole un dictado a la geógrafo, ya hablaremos luego de eso. O sea, hay mucha gente que tiene unas imágenes sobre la conformación de la palabra de Dios que entienden que fue de esa manera, ya sea un ángel que lo trajo, ya sea en un sueño revelado y que empezaron a escribir aquí. No es así. El, no es un dictado mecánico que Dios le hacía a los hombres para escribir. Eh, los, los autores y los escritores conservaron su estilo, su cultura y su lenguaje. Y esto es muy importante porque es parte de lo que nos ayudará a la interpretación. Ustedes ya tendrán temas sobre interpretación, pero esto es la base. O sea, si yo no tengo claro de que no fue un dictado mecánico que Dios le hizo y que los escritores siempre conservaban su propio estilo, estaban permeados por la cultura y el lenguaje que ellos manejaban. Entonces se supone que habrán por distintos estilos, distintas maneras de narrar la historia de la salvación. Eh, También hay que tener en cuenta, como un caso práctico, un ejemplo para que me entiendan, es como cuando un músico toca un instrumento, ¿eh?
y cada instrumento suena distinto, pero todos, eh, la melodía que hace y ejecuta cada uno de los instrumentos viene del mismo autor, el que compuso la obra musical. Entonces, algo así más o menos lo que pasa con la Sagrada Escritura. Hay un autor, pero cada instrumento le da su matiz, esa melodía, esa sinfonía es la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en que hay autores humanos. Está Dios como autor principal que inspira a los autores humanos. A estos autores humanos que escriben o ponen por escrito lo que Dios quería que ellos pusieran por escrito, es lo que le llamamos los agiógrafos, que son escritores sagrados. Es de una palabra griega, agio significa santo o sagrado, y grafos pues, de escritor. Y escribieron en contextos distintos cada uno de ellos. Por poner un ejemplo, se suele atribuir la Torá, que es el Pentateuco, a Moisés. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos a los profetas, que en medio de guerras, exilios y esperanzas, compusieron en distintos momentos, distintas épocas. Tenemos a los evangelistas, que ellos también narraron la vida y obra de Jesús. Y tenemos como San Pablo, que escribió cartas pastorales a las comunidades. Eh, la Dei Verbum, eh, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, nos enseña que la escritura enseña sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar para nuestra salvación. Le enseña sólidamente la escritura. Por ejemplo, si vemos a Mateo, el evangelista San Mateo, él escribió, cuando uno hace un estudio textual de la palabra de Dios, una crítica textual, va a las fuentes, se nota que él escribe para judíos, Lucas para los griegos, y Juan tiene un lenguaje aún más simbólico. Por eso es el más profundo todavía San Juan en su evangelio. Pero vemos que cada uno le da su matiz por el público al que está dirigido. Eh, Luego entra lo que llamamos el proceso de formación de la Biblia. La Biblia tiene un proceso de formación, que aquí es donde quiero hacer mayor acentuación para que ustedes entiendan y se vayan esos mitos que normalmente tenemos de la conformación de la Biblia. Eh, la Biblia se compone en un proceso de tradición oral. Los judíos y toda esa cultura antigua semita era muy de memorizar. Ellos memorizaban los textos, memorizaban todo tipo de enseñanza, entonces tenían muy buena memoria, ¿de acuerdo? Entonces ellos lo que hacían era que transmitían sus experiencias de fe narrándolas, narrándolas. Esa era su manera de pasar de generación en generación esos hechos salvíficos que habían experimentado, sus hechos en su vida de fe. Por tanto, al principio no estaba por escrito, sino solamente oral, ¿de acuerdo? Obvio, yo me imagino que no es algo desconocido para ustedes, que el tema de la escritura no es como hoy, porque hay mucha gente que comete anacronismos, se comienza a pensar en la antigüedad como hoy en día, que hay tanto acceso a poder publicar un libro, a escribir un libro. O sea, antes de la imprenta, antes de la invención del papel, no se utilizaba el papel, se utilizaba pieles de animales, se utilizaba tablas de madera, tablas de piedra, a veces en bronce, a veces en chapas doradas, o sea, no había como ese estilo de libros como hoy entendemos. Luego cuando empieza el papiro, que hay esos rollos, pero eso son invenciones ya muy más tardías.
Lo que quiero que entendamos es como que eso no estaba escrito así de un principio, empezaron a poner ahí, se sentó el profeta o Moisés sentado, de que imaginarse a Moisés escribiendo la Torá, porque no, en esa época el papel no estaba así como hoy en día, y uno suele como pensar en algo así, como Moisés escribiendo la Biblia, empezando el Pentateuco, en el principio existía Dios. No, eso sería cometer un anacronismo y sería eh, pensar ingenuamente en lo que fue el proceso de formación de la Biblia. Fue un proceso primero, vuelvo y repito, tradición oral. Se transmitía a través del boca a boca, de la voz, escuchando esas vivencias de fe. Luego es que pasa la escritura con el tiempo. Y esas tradiciones que se ponen por escrito siglos después, no estamos hablando que siglos después, que se ponen por escrito, eso que ellos venían repitiéndose de la historia salvífica. Eso para que ustedes entiendan también que no sé si ustedes, yo creo que no estamos presenciales. Yo lo hubiera puesto a ustedes a hacer una dinámica, hay una que uno usa mucho para que entiendan esto, de yo diciéndole una palabra a alguien en el oído y él esa frase que él la compartiera con cada uno de ustedes que están aquí, y ustedes vieran cómo al final, el último que vuelve y me da el mensaje a mí, yo diría lo primero que dije y escucharías el mensaje que él da y vieras que hay cambios en el mensaje. Hay cambios y eso es normal, normal. Normal por la época, por la cultura, por el lenguaje, que puede haber cambios en ese eh, primera inspiración, ¿de acuerdo? Entonces luego ya, todavía más posterior, es decir, ya en la era cristiana, es donde entra lo que es el canon bíblico. La iglesia, ya iluminada por el Espíritu Santo, discierne qué libros eran inspirados y qué no, o cuáles no. Ya eso es un proceso ya después. Si queremos más o menos datar de qué fecha eh, nos viene los libros que encontramos en la Biblia, podemos decir que el Antiguo Testamento fue formado entre los siglos X y II de antes de Cristo. Bueno, antes de Cristo, más o menos esas son las fechas donde se pone por escrito, eh, empiezan a escribirse estos relatos eh, que conforman el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo, que comienza entre los años 50 hasta los años 100 después de Cristo, ¿de acuerdo? De la era cristiana. Y el canon se fija definitivamente en dos concilios y se confirma en un tercero. Primero, en el concilio de Hipona en el 393 y en Cartago en el 397. Y luego ya es confirmado en el concilio de Trento. Eso es ya en 1546. Eh, y eso lo único que hizo fue la iglesia, pues guardar ese depósito de la fe con con todo el amor, con toda la rigurosidad que podían, para que no se perdiera nada y que tampoco se contaminara nada. Eh, Esto es como si ponemos un ejemplo, eh, como hoy que nosotros solemos pues, guardar cosas importantes como fotos, videos, cartas, o así mismo, con ese mismo amor, con ese mismo deseo, Israel, que por Israel guardó de su fe en textos sagrados. Y de la misma manera la iglesia hizo lo mismo con el Nuevo Testamento, guardó lo esencial eh, de toda esa literatura que se fue creando y que conforman lo que hoy es el canon bíblico. Lo más impresionante de todo esto, mi hermano, y por eso se ve que esto es de Dios y es una nota que nos habla a nosotros de que aquí está la mano de Dios y ya verán cómo se sorprenderán de esto. Quizá alguno de ustedes nunca lo ha pensado eh, y por eso la Biblia es un libro sagrado. Eh, Hay una unidad
en la Biblia, o sea, lo más impresionante es, ustedes lo saben, la Biblia tiene 73 libros. Es un libro, pero que es un conjunto de libros. Yo me imagino que ya vieron que la palabra Biblia viene de biblos, es un conjunto de libros. O sea, ahí no hay un solo libro, hay un montón de libros y cada libro escrito en un momento distinto. O sea, para ser más específico, hay más de 40 autores en la Biblia. Imagínense eso. Hay 73 libros, más de 40 autores en tres continentes distintos y, o sea, y atravesado por 1500 años de historia. Imagínense eso. En 1500 años de historia, 73 libros, más de 40 autores de tres continentes. O sea, imagínense la cultura distinta. Aparte de eso, diferentes géneros literarios. O sea, tenemos en la Biblia poesía, historia, profecía, cartas, parábola. Y sin embargo, a pesar de toda esa diversidad, que lo que podría decir, no, pero ese libro lo que tiene que ser, como aquí en República Dominicana decimos, es un sancocho. O sea, tiene tantas cosas mezcladas que cómo es posible que tenga una unidad, un hilo conductor, algo que lo están escribiendo tantas personas y en tantas épocas distintas. Y ahí es que está la maravilla. Un solo mensaje central que cruza desde el primer libro hasta el último. El plan de salvación de Dios en Cristo. Es impresionante la Biblia por eso. Porque en todas las páginas se puede ver un solo hilo conductor, a pesar de todo eso. ¿eh? Aquí creo que no hay no hay un mejor momento de esa frase que ya todo el mundo suele usar mucho. Dios escribe en renglones torcidos, derecho, imagínense, en cosas tan dispares, un solo mensaje, claro. Eh, por eso si en Hebreos 1, del versículo 1 al versículo 2, nos dice, Dios en muchas ocasiones y de muchas maneras habló y ahora nos habló por medio del Hijo. Entonces, la Biblia en la vida de la iglesia eh, no se puede entender la escritura eh, sin la tradición ni el magisterio, ¿de acuerdo? Por eso la Dei Verbum en el numeral 10 nos dice, la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Repito de nuevo, la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Eh, la Biblia es como una carta de amor, ¿eh? Que solamente cobra sentido cuando la lees en relación con quien la escribió. Por tanto, no es lo mismo cuando un ateo se acerca a la palabra de Dios, cuando un musulmán, cuando alguien, un budista, se acerca a la palabra de Dios, que cuando un cristiano lee esta carta. Es lo mismo que pasaría como que alguien te escribe una carta de amor a ti y esa carta de amor la lee a tu papá, a tu mamá o alguien de Chile. O sea, no le va a decir nada porque no conoce ni al autor ni está dirigido a él y por tanto no le dicen a una carta de amor, pero a ti sí, a ti te conmueve el corazón, a ti sí te llega a lo más profundo de la fibra porque tú sí sabes quién es el autor y que te está declarando su amor. Es lo mismo que pasa con la Biblia, es una carta de amor de Dios, pero cuando tú la lees en la conciencia de Cristo, en la luz del Espíritu, entonces como si te hablara a ti, como si te hablara directamente al corazón. Eh, y aquí el tema canon, ya lo verán, no me meto en otros temas que ustedes van a ver durante este seminario, pero simplemente el canon es esa selección que hace la iglesia donde indica cuáles libros son y cuáles libros no.
Y aquí es donde entramos siempre en esa gran eh, pregunta que se le suele hacer a los protestantes, porque ellos siempre se aproban el título como que ellos son los bíblicos, los más bíblicos, los más amantes de la Sagrada Escritura, eh, con el tema de sola Escritura. Eh, y esa es la gran cuestionante que uno le hace a ellos. Uno dice, tú crees en la Biblia, pero no crees en la iglesia que te entregó la Biblia. O sea, la iglesia católica es la que le entrega la Biblia al pueblo de Dios, en este caso a los protestantes. O sea, si no hubiese sido por la iglesia, ¿cómo tú sabes que esos libros que están ahí y no otros son palabra de Dios? O sea, muy fácil para mí yo decir, esto es palabra de Dios, pero ¿quién tiene esa autoridad para decirte, no, eso que tú tienes en tus manos realmente es palabra de Dios? Es gracia a la iglesia, ¿sí? Gracias a la iglesia, su tradición viva que ellos protegieron con mucho celo para que no se mezclara con el error, con tantas herejías que habían en la época. Y habían un montón de libros, ¿eh? Ustedes saben que en esa época se utilizaban mucho los seudónimos, o sea, ponerse el nombre de un apóstol para que el libro se leyera. Entonces, hay muchos libros apócrifos. Yo recuerdo que hubo un momento, una época, hace años atrás, cuando salió, hubo una película que salió, pero salió porque se había conocido mucho un evangelio que como que causó mucho revuelo, un evangelio que salió, que lo que se puso fue de moda, por eso se conocía hace mucho tiempo, el evangelio de Santo Tomás. Y era una película que se llamaba Estigmata, que trataba de una chica que recibía los estigmas de Cristo. Ellos hicieron una mezcolanza en esa película, porque ahí parece como si hubiera sido como San Pío, que muere y ella toma el rosario y como que hereda los estigmas. En fin, le pongo todo este composición de lugar, porque en esa película muestran como que este monje, este fraile, eh, como si fuera poseído, como si él estuviera poseído, él empezaba a escribir este evangelio en las paredes, el evangelio de Santo Tomás. Y entonces ponen como a la iglesia como la malvada, que no quiere que este evangelio se dé a conocer, porque en este evangelio está poniendo en jaque a la iglesia. Y es un evangelio gnóstico, es una de las herejías de los primeros siglos. Eh, y entonces dicen, la iglesia lo rechazó porque en este libro eh, destruía la iglesia, el libro. ¿Eh? Porque hay un momento, ellos ponen como citas bíblicas de lo que dice, perdón, citas de ese libro apócrifo. Porque, por ejemplo, dicen si levantas una piedra, ahí estoy. Si levantas una madera, ahí estoy. O sea, como diciendo, como que no hay que ir a templos, como que el Señor está en todos lados. Y eso es sí y no. Sí, en realidad de que Dios tiene omnipresencia. Dios está en todo lado. ¿De acuerdo? O sea, no hay un lugar que se le oculte a Dios, porque Dios es inmenso. Dios lo abarca todo. Eh, Aún así, aunque Él lo abarca todo, no es que las cosas sean Dios. O sea, por ahí es que entra lo del tema del panteísmo. El panteísmo es una mala interpretación de eso, donde yo, como Dios es inmenso, creo que todas las cosas son Dios. Entonces, la planta es Dios, el animal es Dios, el pez es Dios. No, una cosa es que su presencia abarque todo, porque Él es omnisciente, omnipresente, y otra cosa es su persona. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. Eh, y todo este tema, porque este libro decía esas cosas y como que lo acentuaba, pero es que en la verdadera espiritualidad cristiana siempre hemos entendido la presencia, la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados, ¿de acuerdo? ¿A dónde, como dice el Salmo, a dónde puedo huir de tu presencia? Si voy al abismo, ahí estás. Si voy a un salto, ahí estás. Eh, eh, Eso por un lado. Por otro, también este evangelio apócrifo llevó a muchas personas pues, a perder su fe y acentuaba ese tipo de cosas que si tú no tienes conocimiento de tu propia iglesia, pues obvio puedes flaquear y soltar la toalla o dejarte caer en confusión.
Entonces ahí en la película eso ponían la iglesia como mala, como que quería ocultar este evangelio. Y a mí causaba gracia, porque es que siempre la iglesia, o sea, los libros apócrifos siempre han estado para cualquier persona puede acceder a un libro apócrifo. O sea, en bibliotecas donde hay bibliotecas de Sagrada Escritura, siempre van a estar los tomos apócrifos, porque aunque no son libros del canon, o sea, libros que pertenecen a la Sagrada Escritura, a la Biblia, son libros contemporáneos, o sea, libros contemporáneos que escribieron herejes o sectas de la época, pero de alguna manera tienen partes de verdad, porque por ejemplo mencionan a Cristo, mencionan la historia de la salvación, cada uno con sus detalles, ¿eh? Porque en este evangelio, por ejemplo, de Santo Tomás, otro detalle que tiene, evangelio apócrifo, siempre, Judas no es malo. Judas, Judas es bueno, Judas es alguien que está llevando a Jesús a su misión. O sea, él no es malo. Ahí lo presentan de otra manera a Judas. Eh, y también del Evangelio Apócrifo es que este libro que también fue muy famoso, eh, que yo recuerdo, yo a veces le hacía mucho bullying a los que lo veía leyendo, el Código Da Vinci, en el cual hay un evangelio donde pone a la Virgen, perdón, a Santa María Magdalena como si fuera pareja de Jesús. Eh, y yo le relajaba ahí mucho a los que lo leían porque es un libro grueso. Y yo decía, mira, para leerte ese libro, ahí te pasa todo el tiempo, pero la Biblia no. La Biblia, que palabra de Dios, eso no lo lees, pero este librazo grandísimo del Código Da Vinci sí se lo zampan como si nada. Eh, y nada, que hay que dar la gracia a la iglesia, que la iglesia fue fiel al Señor y permitió, y no permitió, perdón, que estos libros ingresaran y que hubiesen sido quizás de daño espiritual para muchos y de confusión con este tema de la persona de Jesús, del depósito de la fe. Todo hubiese sido un caos y hubiese estado la iglesia velando, velando para que solo estuvieran los libros inspirados realmente por Dios. Vuelvo y les digo, o sea, si tú quieres leer un evangelio apócrifo, están ahí, o sea, no, hay gente que lo pone, no, porque la iglesia lo tiene ocultos en la biblioteca secreta del Vaticano, solamente ahí están esos libros que la gente, pues no, esos libros están ahí, son un montón. Eh, eh, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, leí muchas veces, la biblioteca estaba, esta gran editorial de allá de España que se llama PAC, Biblioteca de Autores Cristianos, tiene, o sea, los tomos de los libros apócrifos en su sección de Sagrada Escritura. O sea que no es un asunto oculto, ahí que nada más pueden acceder a algunos dos o tres. Eh, bueno, quería hacer ese comentario porque me llegó a la mente esa película. Entonces, en este tema de la autoría no basta simplemente saber cómo se escribió la Biblia. ¿De acuerdo? Mucha gente a veces nada más nos quedamos en lo estudio, nos quedamos en la formación, nos quedamos solamente en lo teórico, en lo doctrinal. Todo lo que es doctrina siempre tiene que descender a la praxis, a lo práctico, a lo real, al mundo en el que vivimos. No solamente quedarnos ahí, solamente en elucubraciones. Y por eso no basta simplemente con yo saber cómo se escribió la Biblia, sino que yo tengo que vivirla, tengo que vivir la Biblia. Entonces yo tengo una propuesta para ti, mi hermano, en este día, ya que estás participando en este seminario, escuchando este tema del día de hoy. Yo te propongo lo siguiente, que tú leas todos los días un capítulo diario. Te propongo esto porque yo lo hice, yo leí dos veces la Biblia entera, porque hacía esto. O sea, yo empecé a leer la Biblia capítulo a capítulo cada día, un capítulo. Eso tardó años, obvio, tardó años en yo concluirla entera y volver a empezar y concluirla entera. Eh, pero de a poco se empieza. Entonces, mi propuesta es que a partir de hoy
comiences a leer un capítulo diario. Eh, y no solamente leer, sino siempre ten algo donde anotar para subrayar lo que el Espíritu Santo te ilumine en ese momento cuando estés leyendo ese capítulo. ¿De y no solamente te quedes ahí, y coger algo para ti, sino también compartirlo. Compártelo con tu familia, compártelo con tu comunidad, con tu grupo de oración. Eso, esas luces que Dios te ha dado en la lectura de la Sagrada Escritura. Para la lectura es importante tú tener este tema bien claro. Eh, yo por eso te hice mucha acentuación en el tema de los autores, más de 40 autores de distintas regiones, escribieron 73 libros. Eh, hay muchos figuras literarias que hay en la Biblia. Eso te va a ayudar a que cuando tú la leas, eh, no, no cometas lo que le pasa a muchas personas que se vuelven fundamentalistas, más los protestantes. El fundamentalismo es yo creer que la Biblia la tengo que tomar literal, en su literalidad. Y eso a veces afecta en la comprensión del mensaje, porque yo no estoy tomando en cuenta que se escribió en un momento histórico concreto por un personaje, un autor que tenía su propia psicología, su propia cultura, su propio lenguaje, su propio estilo de vida. Entonces todo eso afecta a eso que él está poniendo por escrito. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que no fue un dictado mecánico, no era Dios ahí dictándole en el oído y él escribiendo sin más, sino que Dios le inspiraba las palabras que él tenía que poner por escrito y muchas de esas palabras que estaban poniendo por escrito ya lo reciben de la tradición, lo reciben de esa tradición oral. Y en el momento que toca, pues lo pasa por escrito. Y ya te comenté las cosas que pasan con la tradición oral. Hay palabras, hay cosas que pueden cambiar, mensajes que pueden variar, no lo esencial, eso era algo que iba a mostrar de si hacíamos la dinámica, no cambia nunca lo esencial, pero sí hay cosas que pueden eh, eh, modificarse, quizás en la palabra. Otra cuestión también, y yo sé que este no es mi tema, pero lo voy a tocar, es el idioma en el que se escribe. O sea, la Biblia se escribe en dos idiomas, el hebreo y el griego. Esos son los dos idiomas originales de la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Antiguo Testamento está escrito en los dos idiomas, porque tenemos la Biblia, la Septuaginta, la Biblia de los 70, que pasa al griego toda la Biblia que estaba en hebreo. O sea, ellos accedieron a los manuscritos y lo fueron copiando a el griego. Entonces, ese lenguaje en hebreo, cuando uno estudia Sagrada Escritura, el traducir la Biblia no es tan fácil, porque el hebreo, para los que no lo saben, es una lengua que se escribe solamente en consonantes. Y se lee de derecha a izquierda. O sea, el libro se lee al revés. Eh, aparte de eso, el hebreo después, años después, es que se le ponen los signos, que son que fueron los masoretas, le ponen unos signos al hebreo para poderlo pronunciar, es decir, las vocales. Por eso el tema de, por ejemplo, el nombre de Dios. Eh, como en un principio llegaron a cometer el error de ponerle Jehová, sobre todo los protestantes, era debido a esto. O sea, el nombre de Dios, por ejemplo, ni siquiera los masoretas se atrevieron a ponerle los signos para las vocales, ¿eh? Las vocales para la pronunciación. O sea, esto es para explicarle un poquito esto, es que los judíos, el idioma hebreo es como si fuera en clave, o sea, está en consonantes, pero ellos tienen como la clave de la pronunciación, porque ellos tienen la clave de agregarle las vocales a esas consonantes. Entonces, cuando está el nombre de Dios, lo que llamamos el tetragramaton, que son esas cuatro consonantes del nombre de Dios, que si la transliteramos sería Y, H, W, H.
cuando se hace esa traducción en español, ellos no le ponen las vocales por respeto al nombre. Los judíos respetan muchísimo el nombre de Dios, no lo pronuncian, por eso ellos hacen giros cuando tienen que mencionar a Dios, el Altísimo, el Ayón, Adonai, el Señor, Elohim, Dios, eh, Shaddai, el Todopoderoso, o sea, todos, el Eterno, ellos siempre hacen ese tipo de giros para no mencionar su nombre, o sea, decir el nombre de Dios. Y cuando está escrito, se ven las letras, pero ellos no la pronuncian, sabe que ahí dice el nombre, entonces ahí lo cambian por Adonai, que es lo que pasa también en la Biblia de los 70. Ellos no se atreven a pronunciar el nombre ni a escribirlo, entonces la Biblia de los 70 lo que pone es Kyrios, cada vez que va ese título de Dios, Kyrios, o sea, el Señor, para, para, para no pronunciar el nombre que es innombrable, el nombre sagrado de Dios. Y ahí si ven, ellos lo que hicieron fue agregarle de la palabra eh, Adonai y ahí le agregan Jehová. O sea, hicieron una traducción malísima, pero la traducción más exacta es Yahweh. Agregarle la A y la E a las cuatro consonantes del tetragramatón. Tetra, cuatro, gramaton, letras, las cuatro letras. Eh, la palabra de Dios es tan impresionante, a mí me impresiona mucho. Yo creo que muchos de ustedes lo saben. El hecho de que yo hoy lea un texto y yo al año siguiente vuelvo y leo ese texto y es como si fuera totalmente nuevo para mí. No sé si a ustedes le ha pasado eso, como un texto que usted ha leído varias veces en distintos momentos de su vida, es como si fuera totalmente nuevo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la Biblia, la Sagrada Escritura, está viva, como dice Hebreos 4:12. Eh, pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médula, y todo está patente y latente a los ojos de aquel que debemos de dar cuenta. O sea, la palabra de Dios es viva, está viva, es una palabra viva, no está muerta. Entonces, por eso cuando yo leo su palabra me da vida. Ahí recordaron ese canto que ustedes a veces hacen antes de leer el Evangelio, tu palabra me da vida. Y es así, la palabra de Dios al estar en viva, te da vida y vida en abundancia cuando la lees con un corazón lleno de fe. Eh, la Biblia, pues, tanto no es un libro, solo un libro que se escribió, sino que la palabra viva que hoy sigue escribiendo eh, en tu vida. ¿De acuerdo? Es una palabra que ya está escrita, pero sigue escribiendo en tu vida de fe. Eh, Decía San Jerónimo, y con razón, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, porque ¿cómo es posible que vayas a conocer al, al verbo, al logo, a la palabra, si no es el libro que se compuso por él y para él? ¿Y cómo vas a aprender a amar la palabra si no lo tratas distinto? O sea, la Biblia no debe ocupar el lugar de cualquier otro libro. O sea, en tu casa la Biblia no puede estar donde están los otros libros, porque no es un libro igual que los demás, es un libro sagrado. Por eso es aplausible esas casas donde tienen la Biblia como un altar abierta, que le prenden velas, porque es un respeto que se debe a la palabra de Dios. Los dos tesoros más grandes que tiene la Iglesia Católica son esos dos: la palabra de Dios, la Biblia, y la Eucaristía, de donde tenemos el alimento nosotros. Nosotros nos alimentamos de su palabra y nos alimentamos de su cuerpo y sangre. Entonces, eh,
la iglesia reverencia la palabra. Es tanto así que si hablamos en términos litúrgicos, y yo me estoy yendo un chin del tema, pero en fin, en la liturgia eh, hay dos mesas. O sea, el ambón es una mesa, ¿de acuerdo? Es un altar también el ambón. Entonces hay dos altares, dos mesas, una mesa donde yo como el cuerpo y la sangre de Cristo, y hay otra mesa donde yo como la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. O sea, tengo este doble alimento en la liturgia. Por eso liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Está imitada. Eso fue algo que se rescató todavía más después de la reforma litúrgica de la iglesia, eh, porque toda la centralidad se llevaba a la Eucaristía, y con razón, pero sin la Sagrada Escritura no existiera la Eucaristía. Donde están las palabras que hacen posible este sacramento es de la Sagrada Escritura. Es más, todos los sacramentos vienen por la Sagrada Escritura. Por ahí que sabemos que tienen institución divina, gracias a la Escritura. Si no fuera por ella, no tuviéramos los sacramentos. eh, el origen divino nos viene por la palabra de Dios. Por tanto, la iglesia siempre tiene en gran estado lo que es la palabra de Dios. Pues ustedes ven cuando se va a leer el Evangelio, todo, hasta se hace una procesión con el evangeliario, se le echa incienso, se acompaña con velas, por la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Eh, Porque la palabra de Dios es como si fuera Cristo también. Cristo, Cristo, palabra, hablándote al corazón. Entonces, mis hermanos, yo no estoy viendo el horario, pero quería dejarle un tema, eh, un momento de preguntas, que ustedes pudieran preguntar eh, o aportar a la clase. Entonces, cualquier pregunta me lo escriben en el chat o levantan la mano y le abrimos el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Veo aquí una pregunta en el chat. Alguien pregunta, ¿en cuál idioma se escribe? Yo imagino el hebreo. Bueno, es que el hebreo es un idioma, o sea, es una lengua antigua, el hebreo. Todavía hoy en día los judíos hablan en griego, hablan, perdón, en hebreo y escriben en hebreo. Eso es algo que yo todavía lo tienen hasta el día de hoy. Eh, esto, O sea, no es una lengua muerta que se perdió, sino no, al día de hoy todavía existe eso. No, no es pecado, María Isabel, usar el nombre de Jehová. Lo que pasa es que es una tradición errónea, eso es todo, ¿de acuerdo? Pero no es que sea un pecado decirlo, es como que yo eh, haya escrito mal un nombre, yo te estoy llamando por ese nombre porque entiendo que así te llamas, ¿de acuerdo? Pero ya una vez que sabes que ese nombre está mal, entonces lo que tienes que hacer es corregir. Por eso muchos protestantes, ustedes se fijan, están dejando de usar el Jehová. ¿Eh? Hay muchas canciones famosas por ahí que he escuchado que ya se llaman Yahweh. O sea, por eso mismo, porque ellos saben que realmente la traducción no, no está bien, no es precisa Jehová. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribir por el chat o levantar su mano. Eh, Dice Víctor Cosme, ¿por qué somos tan atacados por los hermanos separados por no tener entendimiento de la palabra? No es que nosotros no tengamos entendimiento de la palabra. Lo que pasa es que nosotros los católicos eh, hemos vivido un proceso histórico de, ¿cuál sería la palabra? Para mí es una palabra despectiva, de estancamiento, ¿será? O sea, nosotros nos descuidamos mucho la formación,
Nos acostumbramos simplemente a que el sacerdote sea el que estudie la Biblia y que el sacerdote sea el que aprenda doctrina para que nos enseñe a nosotros y nosotros quedarnos tranquilos yendo a misa y que me dé mi homilía de la palabra explicándome. Y ese acomodarme y no leer yo mismo la Biblia también, yo mismo buscar la palabra de Dios y devorarla, que es lo que ellos sí hacen, o sea, los protestantes, como es lo que tienen, o sea, los protestantes lo único que tienen es eso, tienen la palabra de Dios, son la fide, son la escritura. Entonces, como solamente tienen eso, pues estudian un montón la Biblia. Y nosotros no hemos descuidado en eso, o sea, nosotros no estudiamos la Biblia. Y por eso es muy plausible este seminario que rescata esto. Hay muchos católicos que se pasan a protestantes porque nunca leyeron la Biblia. Y entonces ellos achacan a la iglesia que la iglesia no le dejaba leer la Biblia. No, claro que sí, la Biblia tú la comprabas y podías acceder a ella. Y hay un montón de cursos. Cualquier laico puede acceder hoy en día a curso de teología, o sea, es algo normal. Puedes especializar en Sagrada Escritura, también un doctorado en Sagrada Escritura, cualquier laico. Pero antes no, antes había esa cultura de comodidad, de conformismo, de no querer profundizar, de no querer conocer más, que llevó a esto. Entonces, mucha gente desconoce su fe, eh, y como decía, que no me acuerdo quién era que acuñaba esa frase, eh, católico ignorante, futuro protestante. Lo mismo, porque imagínate, el que si lee un poquito más la Biblia que tú, te dice dos o tres citas bíblicas con su propia interpretación y obvio te va a tumbar. Dice, no, este hombre está leyendo la Biblia, este hombre cita y te lo explica a su manera, pues obvio te va a hacer dudar de tu fe, de eso. Entonces, no es que ellos tienen tan mal entendimiento, sino que ellos leen mal la Biblia. Bueno, eh, la persona me pregunta, sí, Henry nos acerca que la misma Biblia Reina Valera de 1960 dice que la Biblia dice que el nombre de Dios es Yahweh en la última parte del glosario. Es curioso, pero si cuando la ves y buscas los textos donde aparece Jehová, porque ellos lo pongan ahí en el glosario. Eh, no veo preguntas. Eso significa dos cosas. O que el tema fue tan claro que ustedes no tienen preguntas, eh, o que no se entendió. A ver, tengo aquí a Víctor. Víctor nos dice, ¿en qué momento se puede hacer una buena interpretación de la palabra? Hay pasajes bíblicos que a veces se interpretan literal y en otras se traducen. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo podríamos tomar un texto bíblico de forma literal? Bueno, para eso tenemos lo que es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia siempre nos ayuda para esos pasajes que son oscuros, esos pasajes que son oscuros que no se ven a la primera con claridad. Para nosotros saber distinguir o discernir cuando algo es literal, o algo es espiritual, o algo es sentido figurado. Por poner un ejemplo, cuando tomamos literal, por ejemplo, cuando se habla de la Eucaristía. ¿Eh? Jesús, cuando da el discurso en Juan capítulo 6 de este es mi cuerpo, el discurso del pan de vida, él está hablando literalmente y por eso es que se escandalizan los, los discípulos y los judíos. Y más cuando tú estudias en el idioma original, en el griego, y te das cuenta de los cambios que él hace del verbo que está usando. Él al principio está diciendo, el que no me come, el que no come mi carne, no tiene vida eterna. Eh, y yo ahora mismo no me acuerdo el término en griego, eh, creo que es fagei, que significa comer, y luego cambia a jotrogon, que significa masticar. O sea, él después dice, o sea, ustedes todavía me están creyendo que se lo estoy diciendo en sentido espiritual. No, el que no mastica mi carne, el que no me robe, que no me muerde, no entrará en el reino de Dios, no tendrá vida eterna.
y ahí es que ellos se escandalizan y se van y lo abandonan, muchos lo abandonan por ese discurso. Entonces, en ese caso, el literal. Para también saber el tema de la literalidad, hay que siempre leer con una hermenéutica de la continuidad, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma con toda la Biblia, o sea, no puede entrar en contradicción ella misma, entonces hay que interpretar el texto, como también decía San Juan Pablo II, creo que era que un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, yo tengo que leerme. Hay muchas veces que yo nada más por quedarme con un solo pasaje, un solo versículo, una sola perícopa, sin leer lo anterior y lo posterior, que es lo que me haría la explicación, y porque yo tendría que tomarlo literal o en sentido figurado, es quizá el contexto del que se está hablando. Por poner otro ejemplo, que sería, si yo lo tomara en literal, que sería malo, cuando Jesús le dice, si tu ojo es causa de pecado, sácate. O tú, lo que más te vale entrar en los cielos sin tus ojos, o córtate la mano, que es mejor entrar al cielo siendo manco. En ese caso, Jesús lo que está usando es una figura literaria para captar la atención y hablarle fuerte a los oyentes, para impactarlos. O sea, no le está diciendo literalmente, sácate un ojo, córtate la mano, porque eso iría en contra del, del quinto mandamiento, no matarás. O sea, el no matarás incluye que tú no te puedes hacer daño a ti mismo. Pues entonces no puede haber contradicción eh, la palabra de Dios mismo. Eh, y hay cosas que también que se superaron. O sea, hay cosas que fueron superadas por Cristo. Por ejemplo, el sábado, que pasa a ser el domingo. Si yo me quedo como los adventistas en esa literalidad del sábado, yo sigo guardando el sábado al día de hoy. O el tema de la menstruación de las mujeres. La mujer se volvió impura, tú no podías tocar nada, lo que sea que ella tocara quedaba impuro. O sea, son cosas que luego fueron superadas. Entonces, si te resumo lo que te acabo de decir es el contexto, ¿eh? Hacer una hermenéutica de todo el contexto de la Biblia, de toda la Biblia, o sea, no solamente quedarme en el pasaje, sino en toda la Biblia para poder descifrar ese pasaje, siempre viendo lo que está antes y de posterior para poder entender el contexto y también entender el contexto del género literario que se esté usando en ese momento, si es histórico, si es poético, si es profético, etcétera, etcétera, me ayuda a comprender más y ya saber si es literal o si es en otro sentido que tengo que tomarme ese texto bíblico. Eh, la Biblia no fue seleccionada en el año 382 en el concilio del Papa Dámaso. Bueno, eso también fue un momento histórico de la palabra de Dios, eh, donde también se trató el tema de la Sagrada Escritura. Pero los dos cánones, los dos concilios, perdón, eh, fueron, o sea, acuérdense que hay lo que lo que llamamos concilios ecuménicos y hay concilios que fueron territoriales. ¿De acuerdo? Hay concilios territoriales y lo que tienen más rango son los concilios ecuménicos, que son los de más rango dentro de la teología dogmática. Entonces los dos que tenían más peso, pues era ese concilio de Hipona, que tenían ahí nada más ni nada menos que San Agustín, concilio de Cartago y el famoso concilio de Trento, que ese ya es el concilio top, ¿de acuerdo? De todos los concilios, porque fue el que aclaró muchas cosas de donde se asienta hoy la fe de la iglesia. Eh, entonces, eh, vale, si no hay ninguna otra pregunta, paso a concluir. Creo que, bueno, tengo una mano levantada, sí. Tenemos a Mauricio Jiménez. Adelante, Mauricio. Adelante, Usted no hermano. me deja. Y te Buenas escuchamos. noches, hermano. Buenas Bueno, noches.
Una consulta, ¿cuál sería la posición o cuál es su posición con respecto? Me interesaría mucho saber sobre la Biblia, Dios habla hoy. Es una Biblia que se ha dicho que es más ecuménica, que tal vez la traducción pues no es tan fiel porque se hizo en una época, si no me equivoco, por ahí del año 1966 en adelante, con, con, con varias otras denominaciones religiosas y pues a veces no se recomienda tanto como para los católicos. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? ¿Qué tan real es? ¿O qué tan recomendable es esta Biblia para nosotros los católicos? Buenas noches. Ok. Mira, hermano mío, hay que tomar en cuenta varias cosas. Em, Nosotros en nuestro camino espiritual, dependiendo cómo nosotros vamos correspondiendo a la gracia de Dios en nuestro caminar, eh, el nivel de compromiso que tenemos, pues siempre uno va como escalando, escalando. Entonces, hay cosas que en un inicio son buenas porque son como parte del camino para acercarte, para un primer encuentro, para un primer momento. En este caso sería, por ejemplo, la palabra de Dios. Hay hermanos que quizá comenzaron leyendo una Biblia como la Reina Valera, ¿de acuerdo? Una Biblia protestante. Pero yo por su desconocimiento, yo quería leer la Biblia, querían tener la palabra de Dios y esa era la Biblia que yo tenía en la mano. ¿Eh? Entonces, eh, aunque haya Biblias que tengan errores en algún momento o malas traducciones en algún momento particular, hay muchos errores que tiene la Reina Valera en muchos pasajes. Eh, pero no significa que toda la Biblia esté corrompida o dañada. Entonces, en un primer momento, ese acercamiento a la palabra de Dios, pues es bueno. Igual hay Biblias que son mejores que otras. ¿Por qué? Porque son mejores traducciones. Bueno, hay algunas veces que por yo hacer tan llano el lenguaje, por yo hacerlo tan digerible, pues entonces hago la traducción, la llano mucho y me voy alejando mucho de la literalidad de la Sagrada Escritura. Entonces, para una gente que está iniciando, no necesita una Biblia tan buena, por decir de alguna manera. Pero yo un ejemplo, cuando ya tú tienes un tiempo en el camino y tú quieres algo más sólido, entonces si ya esa Biblia no te funciona. No te funciona porque es una Biblia ecuménica, porque es una Biblia con un lenguaje muy sencillo, para que cualquier persona sencilla la pueda entender, porque ese es el fin de esa traducción de la Biblia. Y hay entonces otros niveles de Biblia, por ejemplo, por eso, por su literalidad. Por ejemplo, la Biblia que yo tengo, que me encanta por eso, por la literalidad, eh, se llama Bover Iglesia, porque fueron dos sacerdotes que hicieron esa traducción y es súper literal. O sea, me encanta porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento me mantienen los nombres en hebreo, da igual. O sea, por ejemplo, cuando menciona a Dios, dice Elohim. O sea, esa Biblia dice Elohim. O sea, esas palabras así de hebrea, te la deja literal. Tú te das cuenta a veces en traducciones que va más a lo literal que a la... Porque acuérdense, vuelvo y les recuerdo, eh, cuando el traductor de la Sagrada Escritura te está traduciendo la Biblia, él tiene que ser una faena muy complicada. ¿Por qué? Porque él tiene que a veces intentar acomodarte algo de la época que ya significa una cosa, pero te tiene que usar otra palabra moderna que tiene que ver con lo mismo que está diciendo ahí, pero que en su literalidad no lo entenderíamos. Por ponerte un ejemplo, eh, hay una cita bíblica eh, del profeta Oseas que dice, cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Entonces viene este texto que dice, yo era para ellos
veía la Biblia de Jerusalén como un padre que se agacha a su hijo y tiernamente le daba de comer. O otros traducen, lo acercaba a mi mejilla. Hay otra traducción. La Biblia que yo uso dice, yo fui para ti como espuma de mar. Imagínate la literalidad que está usando, como espuma de mar, fui para ti, ¿sabes? Como para explicar la suavidad con que Dios trataba. Que fui como un padre, como espuma de mar, que me inclinaba hacia ti y te daba de comer. O sea, para que vean, se van a topar con Biblias así, donde una se arriesga más por lo literal, aunque parezca que perdiera el sentido, porque en ese momento histórico sí ellos entendían lo que querían decirle con esa palabra, y entonces ya el traductor tiene que adaptarlo a la época actual para que tú entiendas lo que quería decir. Por eso un poquito, es un esfuerzo muy grande que tienen que hacer. Hay otra Biblia muy buena, como había de Strombinger, del un obispo de La Plata, de Argentina. También es muy buena esa Biblia. La de Jerusalén también. Hay gente que no le gusta las modernas, le gusta más las más antiguas de Jerusalén, por algunas modificaciones que han hecho en algunos textos. Eh, pero en fin, depende del nivel, el nivel en el que se encuentre la persona. Quizá una persona que esté iniciando ahora conociendo al Señor, que es la primera vez que se topa con la Sagrada Escritura, un Dios, una traducción Dios habla hoy le vendría muy bien. ¿De acuerdo? Y ahora quizá cuando ya empieza a profundizar en la Biblia, cuando ya empieza a estudiar más, ya esa Biblia no le va a funcionar. Entonces ya necesitaría una Biblia mejor. Eh, la Biblia también, una Biblia que es buenísima, también es la Biblia de Navarra. También es muy buena esa isla. Me encanta porque ellos hasta le ponen colores. Eh, no sé si ustedes han visto esa Biblia. Cuando son las palabras de la mismísima, eh, las mismas palabras de Jesús, o sea, cuando Jesús habla, es bonito porque ellos lo ponen en rojo. O sea, cuando Jesús está hablando él, o sea, cuando no es de que en tercera persona, no, cuando Jesús está hablando él, la pone en rojo. Y es bonito también porque hasta las palabras de María, cuando María habla, la ponen azul. Eh, por lo menos la edición que yo tuve en mis manos tenía, que eso es muy interesante. Eh, pero hermano que te haya podido responder. Ahí veo otra pregunta de Henry. Henry dice, disculpa la pregunta por desconocimiento. ¿Podría decir que el magisterio hoy en día es el catecismo o el magisterio actual es algún grupo de cardenales que se encargan específicamente de ciertos temas que no se especializan en los demás o ya está determinada por decirlo así? No, mira, el magisterio de la iglesia es el conjunto de documentos históricos que son extrabíblicos, es decir, que no están en la Sagrada Escritura, eh, que la Iglesia ha producido a través de santos padres, de concilios, de documentos, de cartas, de encíclica. Todos esos documentos doctrinales son parte de lo que llamamos el magisterio. Además, hay hasta unos libros que, por ejemplo, se usa mucho el nombre de el, au- el autor que lo recopiló. Se llama, por ejemplo, el Dessinger. Ahí están citas por concilios de lo que sería como el magisterio de la iglesia, de todo en base a los temas que se trataron, que tal concilio, eh, tal carta, tal bula, etcétera, etcétera. Todo eso conforma lo que es el magisterio de la iglesia. O sea, son la enseñanza perenne de la iglesia a través de los santos padres, de los sucesores de los apóstoles, de los obispos, concilios, eh, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Espero que te haya podido responder, Henry. Eh, muchísimas gracias. Muy bien. Yo creo, mi hermano, que ya me pasé del tiempo. No, 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 Eh, maravilloso, maravilloso. Yo creo que los compañeros, si pudiéramos, seguimos, seguimos. Edgar, quiero agradecerte de verdad tu disposición. Quiero agradecerte
tú siempre oportuno sí que das a estas misiones de evangelización, sobre todo que este tema de la Sagrada Escritura definitivamente tiene que marcar un antes y un después. Tenemos que enamorarnos de la Escritura. El cristiano católico tiene que volver a la Biblia, tiene que volver a la Biblia. Por ahí, hermanos, voy a pasarle a Edgar también ese archivito que tenemos por ahí. Quiero pasarles un manual que el Ministerio Apologético Don Bosco